de Cristo, dulce nombre sin igual. Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Señor, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí. Precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Señor. De nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti,
y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Bueno, les saludamos en este día maravilloso que Dios nos ha permitido una vez más regresar en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es traído lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos a usted su sintonía a esta programación. Nos bendice que esté al pendiente, que esté atento a la palabra del Señor. La palabra tiene poder, tiene autoridad y nos ha dado ese legado nuestro Señor Jesucristo. Y qué bendición que tenemos las Santas Escrituras en el cual podemos desarrollar lo que este hombre de Dios, el apóstol Pablo, nos ha entregado aún en la actualidad el día de hoy. Así es que usted que nos está sintonizando en cualquier parte del mundo, le agradecemos infinitamente por escuchar la palabra que nos da vida y nos da abundancia. Queremos saludar a nuestra gente ahí en Chinandega, ahí en esta ciudad. Es una costa donde podemos saber que hay de grande bendición para su vida. Usted que nos sintoniza en Nicaragua, le agradecemos infinitamente su participación. También queremos saludar a Radio Oración 1500 en la ciudad de Winston-Salem, a todo Radio Escucha que también están al pendiente de este programa Tendencias de Nuestro Tiempo. Queremos agradecer a todos ustedes que son amantes, que anhelan la delicia de esta linda palabra que es la palabra del Señor. Y qué mejor en esta hora, el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey. Está basado en la carta a los Corintios, capítulo 13, precisamente hablando acerca de lo que es el amor. Así es que le vamos a dar la bienvenida al pastor Natividad Ramos, en el cual está con nosotros trayendo esta palabra del Señor. Pastor, muy buenos días, le escuchamos y los micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Gracias a Dios por la bendición de estar esta mañana con ustedes, y lo hago con verdadero placer en Cristo. Y quiero decirle, hermano, que no puedo sustraerme a oírle. O sea, qué cosas está diciendo entre el horario de 7 a 8 de aquí de Monterrey, porque me interesa estar al tanto de las cosas que está comentando. Y le oí hablar acerca de los judaizantes, el eterno problema que ha tenido el apóstol Pablo. Y en realidad este es un problema que detrás de Pablo, es cierto, iban dos grupos, hermano Isaí. Unos los inconversos, los judíos no creyentes, que según 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 16, le llegaron a decir que le prohibían, o sea, que le mandaron órdenes de Jerusalén, que no hablara más el nombre de Jesucristo a los gentiles, que Pablo lo tomó como la gota que iba a derramar el vaso de la ira sobre el mundo judío, sobre Jerusalén. Y otro grupito eran un grupito que nacía propiamente del sector fariseo de la iglesia de Santiago, que fueron precisamente los que en el capítulo 14 del libro de los Hechos pusieron el grito en el cielo con el reporte que el apóstol Pablo y Bernabé dieron a la iglesia de Antioquía del cómo les había ido entre el mundo gentil en el Asia Menor, en Antioquía de Pisidia, en Listra, en Derbe, en Iconio. Y cuando les dicen que miles de gentiles se están convirtiendo a Cristo y que están naciendo iglesias por todas partes, estos se llenaron de celo, se dio una operación de celo. Y allí mismo en la iglesia de Antioquía dijeron que eso no era posible, que no podían ser salvos si no guardaban la ley y si no se circuncidaban. De tal manera que ese conflicto nace allí en la iglesia de Antioquía, ahí tiene su origen, y que luego se traslada la discusión a Jerusalén, donde se llega a la conclusión que los gentiles no tienen por qué ser molestados con estas cosas de guardar la ley ceremonial y de circuncidarse.
Y si eso el Espíritu Santo dijo que no se hiciera, pues hermano, yo no creo que el Espíritu de Dios haya cambiado de opinión, porque es inmutable. Y por otro lado, le voy a decir que la segunda carta a los Corintios es una carta categórica, durísima, porque el apóstol Pablo sube de tono en defensa de su persona, de su ministerio y de su evangelio. Es decir, ellos quisieron minimizar al apóstol Pablo, diciendo que Pablo no era apóstol, que él no era la gran cosa. Pero eso no es nuevo, que traten de desacreditar a Pablo. Tienen más de 2000 años queriéndolo desacreditar y por supuesto que no podrán jamás hacerlo. De tal manera que el apóstol defiende su ministerio, porque si el apóstol no era lo que él decía ser, entonces el evangelio que él predicaba pues se venía para abajo. Esto es lo que buscaban en realidad. Y eran gente que venía de Jerusalén, porque cuando Pablo trata con ellos, les dice que son hebreos, yo también. Y ahí nos deja una pista muy valedera de dónde venía esta oposición. Venía de Jerusalén, porque en realidad Santiago mismo no entendió el evangelio a la altura que lo entendió el apóstol Pablo. Usted lo dijo hace rato, ni mismo Pedro, porque se hizo sujeto de una reprensión, de una regañada. Claro, Pedro era un hombre humilde, sencillo, que llegó a asimilar el punto de vista del evangelio que Pablo predicaba al mundo gentil, y llegó a decir que verdaderamente Dios le había dado sabiduría a Pablo y que los indoctos torcían para su perdición. Así que verdaderamente, bueno, hasta el día que Cristo venga, hermano Isaí, va a estar esa eterna lucha contra el evangelio, pero es contra el Señor Jesús contra quien se pelea. Eso se lo dijo el Señor a Pablo mismo a las puertas de Damasco. ¿Qué estás haciendo? Estás dando golpes contra el aguijón. ¿Pero quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, él perseguía a cristianos, a hermanos que creían en Jesús, pero el Señor Jesús tomó la persecución como contra sí mismo y se lo dijo Pablo: Saulo, no pelees, no des golpes contra el aguijón, no te conviene. Y creo entonces que bueno, pues este eterno problema, los creyentes deben estar bien enterados de cómo sucedió esto, de cómo nació, porque vale la pena, hermano Isaí, enfatizar que eso de los judaizantes nace precisamente del reporte que Pablo y Bernabé dan a la iglesia de Antioquía de que muchos gentiles se estaban convirtiendo, y estos dijeron: no es posible. ¿Cómo que no va a ser posible? Por 2000 años la iglesia ha sido edificada entre los gentiles, ha sido creído entre los gentiles, dijo Pablo. Muy bien, pues discúlpeme la intromisión a lo que usted estaba comentando. Me pareció un asunto muy valioso, muy valioso. ¿Por qué? Porque desvían el corazón de los creyentes. Y Pablo llegó a decirles a los Gálatas: de la gracia habéis caído, que significa traición a la fe, incluso apostasía. Entonces, aquellos creyentes que han sido salvos y que ahora se trasladan a bajo la ley y bajo la circuncisión y el ceremonial judío, dice Pablo, cayeron de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora se vuelven a las obras de la ley, dejando la salvación por la gracia. Muy bien, hermano Isaí, pues gracias por tolerarme esta intromisión, y que pues hay que seguir trabajando sobre estas cosas para que el pueblo permanezca. Pero bueno, estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, y no olvide esto: la segunda carta sube de tono y va a ser extraordinaria si Dios nos concede avanzar en esto. Voy a leer precisamente porque estoy hablando del capítulo 13, porque en el capítulo 12 el apóstol ha hablado acerca de los dones y las manifestaciones espirituales, cosa que a los corintios les fascinaba. ¿Por qué? Porque es muy atractivo eso de las manifestaciones espirituales. Y unos hablaban lenguas, otros que profetizaban, pero que habían caído en un enorme desorden, verdadero desorden.
Y Pablo interviene pues para poner las cosas en su lugar y no les dice que abandonen la búsqueda de los dones. No les dice eso. Al contrario, los anima en el capítulo 12, versículo 31, buscad los mejores dones. Y por supuesto, esto llenó de euforia a los creyentes, luz verde para buscar los dones. Claro, hasta el día de hoy el apóstol no deja prohibición alguna. Pero el apóstol dice, no, un momentito, mis hermanos. Yo les voy a mostrar un camino más excelente que los mismos dones. De ninguna manera el apóstol Pablo está diciendo que se abandone la búsqueda de los dones, sino que antes que tener los dones y las manifestaciones, se vaya por ese camino que es más excelente. Muy bien, el día lunes di mi primer mensaje sobre esta cuestión y quiero hacer una aclaración. En realidad el apóstol Pablo no está aquí hablando de gente que no son creyentes o de gente que se dice predicador, que se dice cualquier cosa y que no lo sea. No, el apóstol no está hablando de ellos. Así que sáquelos de su mente, no es con ellos. El apóstol está hablando de creyentes. Está hablando de hombres que en realidad hacen milagros, que suceden cosas de fe, muchas señales. Pablo está hablando de esos, que son verdaderamente gente que predica. Los grandes, incluso se fue con los grandes. Pero la cuestión está en que el apóstol Pablo, a esos mismos, en un caso hipotético, le suma cosas donde son capaces de mover los montes, en plural, no un monte, como el Señor Jesús dijo, del grano de mostaza. No. Estos son montes. Estos hombres son extraordinarios. Pero Pablo está queriendo señalar una cuestión básica. No sé por qué. Decir que será de naturaleza humana, cuestión de criterio, de buen juicio. Pero parece cosa que cuando Dios levanta a alguien y lo engrandece en el sentido de operar a través de él con milagros y maravillas, pues ese hombre se envanece como si esto fuera resultado de su piedad. Y entonces llegan a sentirse como pavos reales y antes de la caída está la soberbia, dice la Escritura. Entonces el apóstol Pablo está planteándole un equilibrio en las manifestaciones, en el cómo se conduce, poniendo frente a ellos este camino. Así que voy a leerle los versículos del 4 al 8. En el capítulo 2, 13, versículo 1 al 13, ha hablado acerca de los casos hipotéticos, si tuviese esto, si tuviese, y de lo que prediqué. Ahora dice, la caridad es sufrida, es benigna, la caridad no tiene envidia, la caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se han de acabar, cesarán las lenguas y la ciencia de ser quitada cuando dice que cuando venga lo que es perfecto. Y Cristo no ha venido. Así que todo eso queda vigente hasta el día de hoy. Así que bueno, mis hermanos, avancemos en este segundo mensaje sobre esto de el mejor camino, el del amor, el amor ágape. Que dije, el amor ágape es la emoción superior, cual no hay otra igual. Del que habla el apóstol en el capítulo 13 de esta primera carta a los Corintios. En el primer mensaje del lunes que hablé sobre esto y buscando engrandecer la importancia de eso que el apóstol llamó en el versículo 31 del capítulo 12, le llamó el camino más excelente. Y dije
y yo quiero que usted ponga esto en su corazón, más excelente que los mejores dones. Sin embargo, yo quería ir más arriba en mi explicación y agregué, y aún más excelente que la suma de todos los mejores dones. Más excelente que si alguien tenga los mejores dones. Y más excelente de la suma de todas las experiencias espirituales que algún creyente pueda tener jamás. No importa cuántas experiencias me cuente usted, si no tiene amor, dijo Pablo, no es nada. Porque el corazón de las palabras del apóstol es que antes de buscar eso que llama los mejores dones, que tienen que ser los más útiles para edificar la iglesia. Porque los dones y las manifestaciones son dadas para edificar la iglesia, no para otra cosa, no para lucimiento personal. Andar por ese camino más excelente lo presentó como un asunto de prioridad. Así que espero haber puesto muy en alto y muy por encima de todo este camino más excelente, el camino del amor. Apoyándonos en la lógica de esa declaración del apóstol, sería igual a decir que si el creyente vive su vida en Cristo, andando por ese camino, la vida de ese creyente mostrará necesariamente la excelencia del vivir en Cristo. Y por supuesto que si a eso se le suman los mejores dones, pues hermano, ese creyente edificará la iglesia con grado de sublime y de excelente también. ¿O acaso dirían ustedes, mis hermanos, que no es posible tener los mejores dones y además tener ese amor? Porque pareciera que están divorciados y que alguno exhibe grandeza pero no exhibe amor. Es un hombre soberbio, es una mujer soberbia. Y entonces yo digo que el apóstol Pablo diría, hermanos, lo uno no excluye lo otro. Y fue a causa de esa clase de amor ágape que Cristo Jesús hizo su obra en la tierra y alcanzó el grado de sublime excelencia y que logró que la justicia divina se agradara de su obra en la cruz, que lo aceptó y acreditó legalmente como pago legal de nuestros pecados. Porque la salvación que Cristo logró para nosotros, mis hermanos, escúcheme bien, es un acto legal. Y nadie puede desmentir, ni el diablo mismo podrá desmentir el valor de nuestra salvación. Porque Jesús legalmente pagó a la justicia divina. Tanto así que lo que sucedió con nosotros quedó escrito en el libro de la vida. Y con todo derecho, cuando el crucificado exclamó, consumado está, porque fue un sacrificio legal en ese amor superior, fue un acto de amor sublime. Y aquí no hay que pasar por alto que el apóstol quiere ser muy específico a qué clase de amor se refiere. No es el amor que se expresa en mera convivencia y en una sonrisa y sonríele a tu hermano para que vea que lo amas. Digo, a mí en lo personal eso me parece vano. Y apenas entrando al capítulo 13, estalla en emoción superior el apóstol por tener la oportunidad de mostrar ante todo el mundo en qué consistía ese camino, el del amor ágape, contrastándolo con las otras clases de amor que bien podemos calificar como profanas en relación a lo que es este amor de Dios, como fue eros y filia. De lo que dije, representan cosas que suceden, pero en las que el hombre poco o nada tiene que ver para que sucedieran. Se enamoró por inercia, ama a sus hijos de manera natural.
Pues dije que enamorarse no era hazaña alguna y que tampoco es una hazaña amar a los hijos. Son cosas inerciales, naturales. En cambio, este amor del que Pablo está hablando fue un verdadero descubrimiento del cristianismo. Y fue el apóstol quien lo rescató del menosprecio griego. Pues este amor se da solo como un acto de la voluntad para amar de esa manera. El amor ágape es un acto voluntario. Como fue el hecho, dije, que Dios amara a sus enemigos. Pues cosa que jamás había sido hecha en toda la historia del universo. Incluso para los griegos, amar a los enemigos se consideraba una deficiencia de carácter y no una virtud. Al contrario, la venganza era una virtud. Por eso, al oír que Cristo salvó a los enemigos de Dios, dijeron que ese evangelio era una verdadera locura. Y que Pablo debió decir: me gusta eso, lo voy a llamar la locura de la predicación, la locura del evangelio, la locura de la cruz. Amar cuando no debía habernos amado, salvarnos cuando no debía habernos salvado, buscarnos cuando no le buscábamos. Pues ese amor nos llevó al perdón. Pero ese perdón de pecados que Dios nos dio no fue algo que simplemente sucedió, sino que eso sucedió porque Dios quiso que sucediera. ¿Ve usted la diferencia entre amores que nacen por sí mismos, mientras el amor ágape es algo que se tiene que querer hacer? Diseñó nuestra salvación desde la eternidad y envió a su Hijo a que lograra esa enorme hazaña de rescatarnos de las tinieblas. Y amó voluntariamente a quienes no debíamos ser amados. Por lo que apenas entrando al capítulo 13, con toda razón, el apóstol engrandece ese amor por encima de todos los dones. Yo creo que esto es una lección para nosotros los creyentes, para el mundo pentecostal particularmente, que se enamora de los dones y las manifestaciones y que está obsesionado. Pablo diría: hermanos, yo no les impido que lo hagan, que busquen, pero vean, volteen a ver este camino que es mucho mejor, porque si no andan por este camino, los dones que tengan no van a tener sentido. Y no van a tener sentido porque no van a edificar a la iglesia. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Cuánto creyente se ufana de hablar en lenguas, de profetizar, de orar por enfermos que sanan? Qué bueno, es magnífico. Sin embargo, si no tiene amor, y después describe qué cosa es el amor. Y digo sobre todos los dones porque a este punto yo le digo, ¿qué sentido tendría compararlo con los mejores dones? Ningún sentido. No hay comparación. Porque ese amor resulta que supera todas las cosas. Y para eso, el apóstol en el mensaje pasado echó mano de 3 casos hipotéticos. Yo estoy reincidiendo en esta explicación porque quiero que este punto de introducción quede bien claro en sus corazones. Lo leímos en el mensaje pasado, en el versículo 2. Si hablase lenguas humanas y angélicas. Y eso de si hablase, no es que las hablara necesariamente las lenguas de ángeles. Es un caso hipotético si las hablase. Y decirlo así a los corintios, pues iba dirigido sin duda a tanto hermano que hace del hablar en lenguas la cosa más importante del culto. Pablo dice, no, señores. En el versículo 3 se dirige a aquellos que estaban expectantes por querer profetizar. Sin duda algunos, al no haber profecía de Dios, podían inventarla de sus propios corazones. Hay mucha profecía inventada el día de hoy. Si tuviese profecía,
y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Yo dije, estos son los grandes. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspase los montes. Ahora, esta declaración va dirigida evidentemente a uno de los grupos dominantes de la iglesia de Corinto. Digo, porque los que profetizan y hablan lenguas se pasean a veces entre los creyentes como pavos reales. Y yo no estoy diciendo que no creo en la profecía o que no creo en el hablar en lengua. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo lo que dice Pablo, que si hablasen y aún hacen todo esto y no tienen amor, no son nada. Así que estos dos movimientos dominantes en la iglesia de Corinto, el de los profetas y a los que apelaban a los milagros como prueba que ellos tenían mejor estatus que los demás creyentes. Aquí entramos al terreno de la autoglorificación, cuando el creyente exhibe lo que Dios le ha dado como prueba de lo que él es, como prueba de su grandeza personal, como prueba de sus méritos, y que Dios lo toma en cuenta. Estamos diciendo, ese creyente se ha empezado a envanecer. Y yo espero que esta enseñanza, esta reflexión, le ponga los pies sobre la tierra a muchos hermanos. Estoy diciendo que no hablen lenguas, que no profeticen. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se envanezca. Y me atrevo a decir que estaba naciendo en los hermanos de Corinto la idea gnóstica que se ha movido en este siglo y el pasado, los creyentes superiores. Los creyentes que están por encima de las clases inferiores del cristianismo. Y así lo han dicho. Doctrina que ha dado fruto en este tiempo. Y el apóstol lo hace apelando a una hipérbole, donde usa el adjetivo todos. Y eso para ponerlos por encima de cualquiera en el rango del poder, de la fe y de la profecía. Así que mis hermanos que tienen esa bendición de que Dios los haya favorecido con algún don, oigan a Pablo que se debe buscar el camino del amor, porque de lo contrario no serán gente que edifique el cuerpo de Cristo, sino que pensarán en ellos, en su persona, en un lucimiento que luego terminará en la nada. Porque dice, ¿verdad?, que antes de la caída está la soberbia. El verso 4 nos habló de un creyente filántropo. Oiga, qué bonito creyente que repartió su hacienda para dar a los pobres. Pero estamos hablando de casos hipotéticos, que luego lleva al apóstol a un estado máximo, pues hizo la más alta entrega por la fe. Entregó su cuerpo para ser quemado. Y yo siempre he dicho que ser mártir de Cristo no es porque usted se presenta para que diga, yo quiero ser mártir. Ser mártir de Cristo es un privilegio dado por el Señor a un creyente. Y lo dio su cuerpo para ser quemado. Pero todo eso lo hizo movido por un sentimentalismo de ostentación. Y para todos esos casos, digo, porque hay creyentes que les gusta mucho que los vean que dan. Cuando que Jesús dijo, no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. No te anuncies, no toques campanas, no digas yo di, yo hice, pero es una ostentación que está a veces en el creyente, como si el Señor no lo supiera. Y para todos esos casos, el apóstol cierra cada hipótesis diciendo lo que yo llamé en el pasaje anterior, los tres nada del apóstol Pablo. Si no tengo amor, escúcheme bien, no significo nada, no soy nada y no sirvo de nada. Ni significo, ni soy, ni sirvo. Oiga, y la cantidad de obras que hice y los milagros que hice, diría el apóstol, tres nada son iguales a nada.
Así que fue esta la suma de lo que llamé los 3 nadas del apóstol, donde nada, más nada, más nada es igual a nada. Así que imagínese presentarnos al Señor con todo ese montón de cosas que hicimos. ¿No dice Pablo que existe la posibilidad de que quedemos en nada? Y si usted es objetivo, se puede dar cuenta que esos 3, ¿sí?, que esos 3 nadas del apóstol Pablo, ¿sí?, se han quedado esos hermanos con las manos vacías. Y fue así que nos ha preparado para presentar su más intensa tesis, que es llamó ágape. Dice, pero alguien dijo que la verdad es que el apóstol no está buscando hacer un tratado de lo que es el amor ágape, sino que por alguna razón corintia, y aquí diré esto, que algunos intérpretes han dicho de las deficiencias de los corintios, es que eran impacientes, inconformes, envidiosos, engreídos, egoístas, indecorosos, indiferentes, suspicaces, rencorosos y criticones. Pero eso sí, profetizaban. Oiga, yo no sé si usted me dice, hermano, qué ironía. Sí, le pongo ironía, claro que sí. Oiga, imagínese qué lista de creyentes inconformes, impacientes, hermanos envidiosos. ¿Habrá de eso en la iglesia? ¿Usted qué dice? Pero eso sí, querían hablar en lenguas y querían hacer milagros. Por lo que a estas alturas sería muy bueno que hiciéramos un ejercicio hipotético también y piense en alguno de esos grandes de Corinto, o en alguno que hacía milagros, o alguno que hablaba en lenguas, que interpretaba, que oraba, que sanaba enfermos. Oiga, yo no estoy diciendo que yo no creo en esta operación de Dios, estoy señalando lo que Pablo les está diciendo a esos corintios. Véalos, ha dado profecía. Otro creyente a Corinto ha dado revelación. Pues sí, pero son impacientes, intolerantes, engreídos, rencorosos y criticones. Dígame, ¿tiene en ese creyente a alguien útil para la iglesia? ¿Diría usted que ese creyente es útil? ¿Es soberbio? Oiga, cuando los hombres llega Dios a usarlos en hacer milagros, se rodean de guardaespaldas. ¿Es útil para la iglesia? No, pues es que nadie se le puede ni siquiera acercar a ese creyente. Camina, pero firme, mirando de reojo a medio mundo. Apenas alguno intente hacerlo, ya está frunciendo el ceño. ¿Sí? ¿Le ha tocado eso? Que apenas se le quiere acercar y ya le están arrugando así la frente. Así que Pablo le diría, más dones, ¿para qué los quieres? Y es aquí donde la pregunta del apóstol sobre ese camino más excelente adquiere más sentido. De tal modo que eso establece que el ejercicio eficaz de los dones espirituales tiene que ser necesariamente en ese amor ágape que luego en los mensajes siguientes vamos a describir, que son una belleza. Pablo está diciendo que ese es el único camino para cumplir el anhelo de nuestro Señor Jesucristo de edificar su iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿tiene sentido para usted la urgencia que mostró el apóstol Pablo porque los hermanos voltearan antes que nada a ver ese camino? Compare, no solo a los corintios, sino a cualquiera que camina según ellos. ¿Caminan cargados de méritos, de facultades? ¿Cuentan de milagros a raudal? ¿Hablan de haber tenido revelaciones sin número, sin fin?
Alabado sea Dios. Sí, conoce así creyentes. Sí, pero caminan altivos, engreídos y soberbios entre los hijos de Dios. Entre los hijos de Dios. Ahora le ruego que vea a Cristo Jesús, al Señor, caminando rumbo a la cruz. Véalo en la excelencia de ese caminar, de ese amor. Y tendremos que reconocer que ese camino era un camino cargado precisamente de amor hacia el mundo. Tendremos que reconocer que esos que van cargados de manifestaciones nada tienen que ver con el amor que Cristo derrochó en la cruz. Con qué humildad agradeció a las mujeres. Recuerda usted que mientras iba en su ruta, lloraron por él. Con qué satisfacción y exento de toda inconformidad, dijo a uno que era ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahora, ante esos que caminan soberbios y llenos de dones, como ellos dicen, oiga al apóstol, mi hermano, que está haciendo un perfil, una narración, nos está describiendo lo que es ese amor. Y nos dice, a partir del verso 4, donde empezarían los mensajes que yo quiero presentarles, hasta aquí he hecho una introducción, y dice que el amor es sufrido, o la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. Yo le voy a decir una cosa, está lleno en la iglesia de creyentes llenos de envidia, creyentes, miembros de las iglesias, envidia hasta por tener una posición, presidir a las damas, presidir a los jóvenes, presidir a los varones, presidir alguna cuestión que lo haga figurar. Ministros llenos de envidia, seguro que sí, pero dice que si tienen amor, no van a ser envidiosos, porque la caridad no tiene envidia. La caridad, dice, no se hace sin razón, no es irrazonable, no se ensancha, no es injuriosa. Y esto sí que tiene tela de dónde cortar, y vamos a cortar esa tela. Pero sigamos. Dice el apóstol, el amor no busca lo suyo, no se irrita. Oye, hermano, hay cada creyente berrinchudo y corajudo, que Dios nos libre de los rayos de su furia. ¿O diría usted que estoy mintiendo, mi hermano? ¿Diría usted que estoy mintiendo? No le hace que hagan milagros y maravillas y traspasen los montes. Si no tienen ese amor, muchas veces van a mostrarse irritables, que usted no los puede ni tocar. De esto hay tanto que decir, y lo vamos a decir. Luego Pablo avanza y dice, el amor no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se alegra o se huelga de la verdad. Todo lo sufre. Y cuando llego a ese pasaje, medio mundo de predicadores contemporáneos saltarían y dirían, ¿cómo sufrir? Le dirían a Pablo, ¿estás seguro que es entre creyentes donde debes de poner esas palabras? Yo creo que debes quitarlas, porque los creyentes no debemos de sufrir. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido. Entonces el creyente que espera que el mundo lo quiera, que no haya sufrimiento, pues va por ruta contraria a la que se movía el Señor Jesús. Y entonces le estarían alegando a Pablo, hermano Pablo, ¿estás seguro que es entre creyentes donde debes de poner esas palabras? Vea entonces, véalos, vea a esos hermanos sorprendidos. No hayan cómo asimilar eso de que creyentes que sufren.
Pero sigue diciendo, todo lo cree. No, pues como creyentes que sufren, creyentes que traen un carrazo, que tienen una residencia y una chequera abultada. Si Pablo sufrió, es porque no conocía la teoría de la prosperidad. Válgame Dios, siguen minimizando a Pablo. Todo lo espera, todo lo soporta. Y cierra en la primera parte del versículo 8 diciendo, la caridad, el amor nunca deja de ser. Pero lo voy a leer como dice otra versión sobre esto mismo. Lo hará ver esto con mayor claridad. El amor es paciente, el amor es benigno, sin envidia. De veras yo no acepto porque tanta gente incluso se destruye de tanto predicador envidioso que hay, hombre. Alabado sea Dios, póngase a hacer lo que le dijeron que hiciera y verá cómo se sentirá realizado. Sin envidia. El amor no es jactancioso. O sea, no presume. No se engríe. No hace nada que no sea conveniente. No busca lo suyo. No se irrita. No piensa mal. No se regocija en la injusticia. Cuando a algún creyente le va mal, hay mucho creyente que se alegra. Hay mucho creyente que se alegra y no me vaya a decir que no. El amor se regocija con la verdad. Todo lo sobrelleva. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor, dice, el amor nunca se acaba. Y ahora vuelva a ver a esos que caminan soberbios, altivos entre los creyentes, pero eso sí llenos de manifestaciones y le narran milagros y revelaciones que se fueron hasta el tercer cielo y no sé a dónde más. Y yo no dudo que el Señor pueda hacer eso con algunos. Sin embargo, los dones y las manifestaciones y las experiencias en Cristo no son para lucimiento de nadie, no son para que se las cuelgue como medalla de general. ¿Tendrán ellos algo que ver con estas virtudes que del amor, según Pablo? Pues el apóstol dice que él no ve nada de ello en ellos, que él no ve a nadie. Pues ¿acaso no dijo que aún con todas las manifestaciones, por no tener ese amor, ese no es nada? Que es igual a nada y que no sirve de nada. Y tres nada, dije, son igual a nada. ¿Y acaso lo que es nada puede ser visto? Oiga, pero ese habla en lengua de ángeles. Si hablara. Y el apóstol le contesta, eso no significa nada si no tienes amor. Este otro dio su hacienda pobre y entregó su cuerpo para ser quemado por su fe en Cristo Jesús. El apóstol dirá otra vez, si no tiene amor, de nada sirve. No tiene identidad con la iglesia de Jesucristo. Y a la iglesia de nada le sirve que tenga según él todo eso. No tiene sentido de edificación para la iglesia. Todo lo que hagamos tiene que ser para edificación de la iglesia, para que la iglesia aproveche. ¿No dijo Pablo que los dones y las manifestaciones eran para provecho de la iglesia? Entonces, allí tenemos que anclarnos y decir, lo que yo hago edifica a la iglesia de Jesucristo. Pero también puede haber otra posibilidad. ¿No pudiera ser que esos en quienes hay tales manifestaciones tengan también este amor del que Pablo está hablando? Por supuesto que sí. ¿Por qué tener solo una cosa? Dije que el apóstol Pablo venía por todo, por los mejores dones y también por el camino de la excelencia del amor. El apóstol no está cerrando el paso a los dones, sino exigiendo que para ser eficientes en la edificación de la iglesia, escúcheme bien, todo es para edificar la iglesia. Es exigencia mayor el caminar en el amor. Desde luego debo hacer la precisión que ese camino es para todos los creyentes.
haya esos dones o no lo haya. De esta manera el apóstol ha presentado los rasgos del verdadero amor. Y hemos entonces hecho la introducción en estos dos pasajes para entonces ahora sí entrar y ver qué cosa es ese amor. Y yo creo que va a ser altamente instructivo. Así que pongamos nuestros pies en la tierra, diré el apóstol, mientras todo pongan los pies en la tierra, de ese amor del que habla el apóstol. Y lo primero que dice es que he sufrido, que será la cuestión del siguiente mensaje. Hoy, a partir de este mensaje, de este segundo mensaje, hermano Isaí, hemos puesto las bases para explicar lo que es ese amor según la versión que el Espíritu Santo le dio a Pablo. Y creo que va a ser altamente instructivo a nuestros corazones. Que el Señor les bendiga y gracias, hermano Isaí, por esta participación. Amén. Gracias a usted, pastor, que nos ha traído esta preciosa lección el día de hoy, en el cual pues nos manifiesta este amor superior y sublime amor. Gracias, le agradecemos. Yo sé que la próxima semana estaremos de regreso una vez más escuchando la continuación de lo que Dios quiere que usted y yo practiquemos en el día de hoy. Nos bendice que usted haya escuchado y le recordamos una vez más, lunes a la misma hora, miércoles a la misma hora, viernes a esta misma hora.
dando su vida en una cruz murió. Sublime amor, que jamás olvidaré. Preciosa alabanza, sublime amor. Y bueno, esta enseñanza ha estado basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, del versículo 4 al 8. Le vamos a dejar nuestra información para que si usted desea contactarse con nosotros, lo puede hacer en la siguiente dirección. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.